En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del segundo libro de Reyes, capítulos 23 y 24. El rey cursó una invitación, y todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se congregaron junto a él. Subió a la casa de Yahvé, acompañado de todos los hombres de Judá, de todos los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes y de los profetas, de todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Delante de ellos leyó todas las palabras del libro de la alianza que había sido encontrado en la casa de Yahvé. El rey estaba de pie en el estrado, y en presencia de Yahvé renovó la alianza. Se comprometió a seguir a Yahvé, a observar sus mandamientos, sus órdenes y sus preceptos con todo su corazón y con toda su alma. Se comprometió a respetar las palabras de esa alianza tal como estaban escritas en ese libro, e hizo que todo el pueblo se comprometiera con la alianza. El rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, al sacerdote que lo seguía en jerarquía, y a los guardias de la puerta, que echaran fuera de la casa de Yahvé todos los objetos que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos. Mandó quemarlos fuera de Jerusalén en una hoguera en el Cedrón, y las cenizas las llevaron a Betel. Acabó con los falsos sacerdotes que habían instaurado los reyes de Judá y que ofrecían incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También acabó con los que ofrecían incienso a los Baales, al sol, a la luna, a las estrellas y a todo el ejército de los cielos. Sacó de la casa de Yahvé la Asera, la botó fuera de Jerusalén en el valle del Cedrón, y allí la mandó quemar y reducirla a cenizas. Después tiró sus cenizas a la fosa común. Demolió las casas de los homosexuales sagrados que había en la casa de Yahvé, y en donde las mujeres tejían velos para la Asera. Llamó a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, profanó los altos lugares donde esos sacerdotes ofrecían incienso, desde Gebá hasta Berseba. Demolió el alto lugar de las puertas que estaba a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la entrada de la ciudad. Esos sacerdotes de los altos lugares no tuvieron acceso al altar de Yahvé en Jerusalén, conformándose con comer panes sin levadura en medio de sus hermanos. Josías destruyó el fogón del valle de Ben-Hinón para que nadie más pudiera sacrificar en el fuego a su hijo o a su hija en honor a Molec. Eliminó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que estaban a la entrada de la casa de Yahvé,
cerca de la habitación del eunuco Netán-Melec, la que estaba dentro de las dependencias, y echó al fuego el carro del sol. El rey derribó también y redujo a polvo los altares que habían sido instalados para los reyes de Judá en la terraza del segundo piso de Ahaz, y los altares que había puesto Manasés en los dos patios de la casa de Yahvé. Tiró el polvo al torrente del Cedrón. El rey destruyó también los altos lugares que había frente a Jerusalén, al sur del Cerro de los Olivos. Estos habían sido construidos por Salomón, rey de Israel, en honor a Astarte, la inmundicia de los sidonios, de Quemos, la inmundicia de los moabitas, y de Milcom, la vergüenza de los amoneos. También rompió las piedras paradas, hizo cortar los postes sagrados y rellenó el lugar con huesos humanos. Demolió el altar que había en Betel, el alto lugar construido por Jeroboam, hijo de Nabat, quien había arrastrado a Israel en su pecado. Demolió ese alto lugar, partió las piedras y las redujo a polvo, después de lo cual quemó el poste sagrado. Al darse vuelta Josías, vio tumbas cavadas en los cerros, mandó buscar los huesos de esas tumbas y los quemó en el altar para profanarlo. Así se cumplió la palabra de Yahvé, que un hombre de Dios había proclamado un día de fiesta, cuando Jeroboam ofrecía sacrificios en el altar. Al mirar de nuevo, se fijó Josías en la tumba del hombre de Dios que había proclamado esas palabras. Preguntó entonces: ¿a quién pertenece ese mausoleo que veo allá abajo? La gente de la ciudad respondió: es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá para anunciar lo que acabas de hacer con el altar de Betel. El rey les dijo: déjenlo, que nadie toque sus huesos. Se respetaron pues sus huesos, como también los del profeta que habían venido de Samaria. Josías hizo desaparecer todas las casas de los altos lugares que los reyes de Israel habían instalado en las ciudades de Samaria y que habían provocado la cólera de Yahvé. Los trató igual como hizo con Betel. Mandó ejecutar en sus altares a todos los sacerdotes de los altos lugares que estaban allí. Mandó quemar allí huesos humanos y después regresó a Jerusalén. El rey ordenó a todo el pueblo: celebren la Pascua en honor de Yahvé su Dios, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la Alianza. No se había celebrado nunca una Pascua como esa, desde la época de los jueces, durante todo el tiempo de los reyes de Judá y de Israel. Hubo que esperar el año 18 del rey Josías para que se celebrara en Jerusalén una Pascua como esa. Josías barrió con los hechiceros y los adivinos, los ídolos y las basuras, en una palabra, con todos los horrores que se veían en el territorio de Judá y en Jerusalén. De esa manera puso en práctica las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que había encontrado el sacerdote Elquías en la casa de Yahvé. Ningún rey antes que él se había vuelto hacia Yahvé con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, estando totalmente de acuerdo con la ley de Moisés, como lo hizo él, y como él no surgió ningún rey posterior. A pesar de eso, no se le pasó a Yahvé su gran enojo contra Judá a causa de todas las acciones de Manasés que lo habían escandalizado. Por eso Yahvé declaró: también echaré lejos de mí a Judá,
tal como lo hice con Israel. Ya no tomaré en consideración a Jerusalén, esa ciudad que había elegido, ni a la casa de la que había dicho, allí estará mi nombre. El resto de los hechos de Josías, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En ese tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, llevó a cabo una expedición hasta el Éufrates para combatir con el rey de Asur. El rey Josías salió a enfrentarlo, pero Necao dio órdenes de matarlo en cuanto lo vio. Sus servidores trajeron su cuerpo en carro desde Megiddo y lo llevaron a Jerusalén, donde lo sepultaron en su tumba. Luego el pueblo eligió a Joacás, hijo de Josías, lo consagraron y lo instalaron como rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo habían hecho sus antepasados. En Ribla, en el territorio de Hamat, el faraón Necao lo mandó encadenar, poniendo fin a su reinado en Jerusalén. Después impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y 10 talentos de oro. El faraón Necao instaló como rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, y le cambió el nombre por el de Joaquim. Después de eso se llevó a Joacás a Egipto, donde murió. Joaquim entregó al faraón el oro y la plata, pero para entregar al faraón la suma exigida, tuvo que gravar al país con impuestos. Le descontó a cada cual, de acuerdo a su fortuna, la plata y el oro que debía al faraón Necao. Joaquim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre era Zebida, hija de Pedraías, de Ruma. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo habían hecho sus antepasados. Por ese entonces, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió el país, y durante 3 años Joaquim estuvo sometido a aquel, pero luego se rebeló. Yahvé envió contra Joaquim a bandas de caldeos, de arameos, de moabitas y de amoneos. Los mandó contra Judá para hacerlo desaparecer, según la palabra que había dicho Yahvé por boca de sus servidores, los profetas. Todo eso pasó por orden de Yahvé. Él quería apartar a Judá lejos de sí a causa de los pecados de Manasés, pero también a causa de la sangre inocente derramada de tal forma en Jerusalén que ésta se había repletado de ella. Yahvé ya no quería perdonar. El resto de los hechos de Joaquim, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joaquim se acostó con sus padres, y en su lugar reinó Joaquín, su hijo. El rey de Egipto no salió más fuera de sus fronteras, porque el rey de Babilonia se había apoderado de todo lo que pertenecía al rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre era Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como su padre. En ese tiempo, los hombres de Nabucodonosor, rey de Babilonia,
marcharon contra Jerusalén y sitiaron la ciudad. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó para atacar la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Joaquín, rey de Judá, salió para rendirse al rey de Babilonia junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus eunucos. El rey de Babilonia lo tomó prisionero el año 8 de su reinado. Sacó todos los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros del palacio real. Rompió todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para la casa de Yahvé, tal como Yahvé lo había predicho. Desterró a todo Jerusalén, a todos los jefes y a todos los militares, en total 10,000 desterrados, contando a todos los herreros y cerrajeros. Del pueblo solo dejó a la gente humilde. Desterró a Joaquín a Babilonia, mandó desterrados a Babilonia a la madre del rey, a sus mujeres, a sus eunucos y a las personas importantes del país. El rey de Babilonia mandó desterrados a Babilonia a 7,000 hombres que servían, 1,000 herreros y cerrajeros, y todos los hombres que podían portar armas. El rey de Babilonia puso como rey, en lugar de Joaquín, a su tío Matanía, al que cambió el nombre por el de Sedecías. Sedecías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre era Jamital, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho Joaquim. Entonces la cólera de Yahvé dirigió los acontecimientos para que al final echara lejos de sí a Jerusalén y a Judá. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del primer libro de Macabeos, capítulo 4. Gorgías salió de noche, llevando consigo a 5,000 soldados de infantería y a 1,000 de los mejores de caballería para asaltar el campamento de los judíos y tomarlos por sorpresa. Lo guiaban hombres de la ciudadela. Le avisaron a Judas, quien salió entonces con sus hombres para atacar el ejército del rey que estaba en Emaús, aprovechándose de que dichas tropas se habían alejado del campamento. Gorgías llegó de noche al campamento de Judas, pero como no encontró ahí a nadie, se puso a buscar a los judíos por los cerros, pues se decía: han huido ante nosotros. Mientras, al amanecer, apareció Judas en la llanura con 3,000 hombres. No tenían en realidad ni las armaduras ni las espadas adecuadas, y veían ante sí el campamento de los paganos, poderoso y bien fortificado, con toda la caballería en derredor. Era gente que sabía combatir. Judas dijo entonces a sus hombres: no teman a esa muchedumbre ni tiemblen ante su ataque. Recuerden cómo fueron liberados nuestros padres en el Mar Rojo, cuando el faraón los perseguía con su ejército. Clamemos pues al cielo. Si él lo quiere, se acordará de su alianza con nuestros padres, y hoy mismo aplastará a ese ejército que ven ante ustedes. Entonces sabrán todas las naciones que alguien rescata y salva a Israel. Al levantar la vista, los extranjeros vieron a los judíos que se dirigían hacia ellos, y salieron del campamento para combatir. Los soldados de Judas tocaron las trompetas y entraron en la batalla. Los paganos fueron derrotados y emprendieron la fuga a través de la llanura.
pero todos los rezagados cayeron bajo la espada. Los persiguieron hasta Gazer, hasta las llanuras de Idumea, de Azoto y de Jamnia. Hubo más o menos 3000 muertos. Cuando volvió de la persecución con su ejército, Judas dijo al pueblo: «Todavía no es momento de pensar en el pillaje, porque nos espera aún otro combate. Gorgías y sus hombres están en los cerros muy cerca de nosotros. Quédense listos para enfrentar a nuestros enemigos. Después de eso, podrán recoger el botín sin miedo». Recién había Judas pronunciado esas palabras cuando divisaron a las tropas enemigas que los observaban de lo alto de los cerros. Habían visto que los suyos habían emprendido la fuga y que las llamas habían devorado su campamento. Les bastó con ver el humo para darse cuenta de todo. Ese espectáculo los llenó de terror, pero cuando vieron en la llanura al ejército de Judas en orden de batalla, emprendieron la fuga hacia el territorio de los filisteos. Entonces Judas regresó para saquear el campamento. Juntaron muchas monedas de oro y plata, telas de púrpura, violeta y de púrpura roja, y muchas otras riquezas. A su regreso, los judíos alababan y bendecían al cielo cantando: «Es bueno, eterno es su amor». Ese día logró Israel una gran victoria. Los extranjeros que pudieron huir contaron a Lisias todo lo sucedido. Esa noticia lo molestó y lo desalentó, pues los asuntos de Israel no se habían desarrollado tal como lo deseaba, y el resultado era todo lo contrario de lo que el rey había ordenado. Al año siguiente, reunió Lisias a 60,000 de sus mejores hombres y a 5,000 soldados de caballería para acabar con los judíos. Llegaron a Idumea y acamparon en Bet-sur. Judas salió a su encuentro con 10,000 hombres. Al ver ese poderoso ejército, hizo esta oración: «Tú eres bendito, tú que salvas a Israel. Tú hiciste fracasar el ataque del poderoso guerrero por medio de tu servidor David. Tú entregaste el campamento de los filisteos en manos de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero. Pon pues ahora ese ejército en manos de tu pueblo Israel, que se sientan avergonzados de sus tropas y de su caballería. Siembra el pánico en sus filas, desarma la confianza que tienen en sus fuerzas y que su derrota los desaliente. Haz que caigan bajo la espada de los que te aman y que los que conocen tu nombre te alaben con cánticos». Se lanzaron al ataque unos contra otros, y en la batalla cayeron 5,000 hombres del ejército de Lisias. Al ver la derrota de su ejército y la valentía de los soldados de Judas, decididos a vivir o a morir valientemente, Lisias se volvió a Antioquía, donde reclutó a extranjeros para atacar de nuevo a Judea con un ejército aún más numeroso. Judas y sus hermanos dijeron: «Aprovechemos ahora la derrota de nuestros enemigos para purificar el santuario y celebrar su consagración». Se reunió entonces todo el ejército y subió al cerro Sión. Allí vieron que el lugar santo estaba abandonado. El altar había sido profanado, las puertas quemadas, en los patios crecían los arbustos como en un bosque o en un cerro, y los aposentos estaban destruidos. Entonces rasgaron sus ropas e hicieron un gran duelo echándose ceniza en la cabeza. Se postraron con el rostro en tierra y al toque de las trompetas lanzaron gritos al cielo. Judas designó a unos hombres para que fuesen a combatir
a la gente de la ciudadela mientras se limpiara el santuario. Luego seleccionó a sacerdotes puros y llenos de celo por la ley. Purificaron el santuario y echaron en un lugar impuro las piedras del altar pagano. Se preguntaron qué harían con el altar de los holocaustos que había sido profanado. Tuvieron la buena idea de destruirlo, porque era para ellos motivo de humillación el hecho de los paganos lo hubieran manchado. Lo demolieron y depositaron las piedras de ese altar en el cerro de la Morada, en un sitio conveniente, esperando que llegara algún profeta para que se pronunciara al respecto. Tomaron piedras que no habían sido talladas, tal como la manda la ley, e hicieron un nuevo altar según el modelo del anterior. Repasaron el santuario y el interior de la morada y purificaron los patios. Después que hicieron nuevos utensilios sagrados, instalaron en el templo los candelabros, el altar de los perfumes y la mesa para los panes. Quemaron incienso en el altar, encendieron las velas del candelabro que brillaron en el interior del templo, pusieron en la mesa los panes, colocaron las cortinas y terminaron todo su trabajo. El 25 del 9º mes, llamado el mes de Quisleu, el año 148, se levantaron de madrugada y ofrecieron un sacrificio como lo manda la ley, en el nuevo altar de los holocaustos que habían hecho. La inauguración del altar fue al son de cantos, de cítaras, arpas y címbalos, en el mismo mes y día en que había sido profanado por los paganos. Todo el pueblo se postró para adorar y elevó su alabanza al cielo, que había prometido todo eso. Durante 8 días celebraron la consagración del altar, ofrecieron holocaustos con alegría y también un sacrificio de comunión y acción de gracias. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y con escudos, repararon las entradas y pusieron puertas a las piezas. El pueblo estaba muy alegre, ya se había borrado de la vergüenza que les habían infligido los paganos. Junto con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, Judas decidió que los días de la consagración fueran celebrados anualmente en la misma fecha durante 8 días a partir del 25 del mes de Quisleu, con jubileo y fiesta. Por esos mismos días rodearon de murallas y de torres fortificadas al cerro Sión, para que los paganos no vinieran a profanar de nuevo esos lugares. Judas puso allí un destacamento para custodiarlo y fortificó además Bet-Sur para que el pueblo tuviera una fortaleza frente a Idumea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.